duele todo el tiempo, pero no tiene las características del lumbago inflamatorio y menos rigidez. Los pacientes con espondilitis anquilosante uno le hace test, ¿ya? Como el test de Schobert, ¿ya? Donde son test donde uno evalúa la movilidad de la columna. Y esos test están alterados, no así en la fibromialgia. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Seguimos con la próxima pregunta. Paciente de 45 años con antecedentes de gota. Consulta por dolor articular severo en el primer dedo del pie derecho. Al examen hay calor, eritema, tumefacción. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado en esta fase, que es la aguda? ¿Alguien quiere contestar o elijo? Aine. Aine, dice Diana Gordillo. ¿Qué dice el resto del mundo? ¿Alguien tiene otra opinión? Alopurinol. Alopurinol, dicen por ahí. ¿Otra opinión? Colchicina. Colchicina. ¿Quién dijo colchicina? Yo, Carol Guinam. Carol Guinam. Bien, perfecto. Ok, mira, esta es una pregunta que yo estuve revisando porque está mal contestada en este programa, ¿ya? La respuesta sería AINE y no es la respuesta correcta, ¿ya? Actualmente los pacientes, la primera línea de tratamiento es la colchicina y no es preventiva. La única razón por la que hay que poner AINES acá es porque dice colchicina preventiva, pero eso no es así, ¿ya? Actualmente, la gota, le voy a poner una clasecita que tengo, ¿ya? El tratamiento inicial de la gota aguda, no sé si lo ven ahí, ¿lo ven? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Bien, el tratamiento inicial de la gota aguda, esto está sacado todo de la base de datos de la ACP, ¿ya? Es colchicina aguda. Antes, estoy seguro que muchos de ustedes se acordarán, nosotros le dábamos gota aguda, o sea, colchicina a los pacientes hasta que tuviesen diarrea, ¿ya? Pero eso ya no se hace. Se les deja colchicina 1.2 miligramos bioral y una hora después se le da 0,6 y luego 0,6 al día y no más, ¿ya? Y se debe, a diferencia de lo que sabíamos antes, cuando hay indicación, instalar tratamiento hipouricemiante inmediato. No se espera que el paciente se le base, ahora se inicia el tiro. ¿Cuándo? Cuando uno tiene gota con 2 o más episodios al año, 1 o más tofos subcutáneos o evidencia de daño radiográfico. Si no tengo eso, solo colchicina. Si tengo eso, tengo que darle alopurinol. Los AINES también se pueden usar, ¿ya? Pero últimamente se ha visto mucho que estos pacientes hacen problemas. Son pacientes que generalmente son cardiópatas, que tienen problemas renales. Entonces, si nosotros les damos AINES, les falla el riñón, hacen úlceras, ¿no es cierto? Y hacen insuficiencias cardíacas descompensadas. Entonces, la respuesta más correcta a esta pregunta sería agregar colchicina. Pero uno podría usar AINES. Ahora, ¿por qué responderíamos AINES en esta pregunta? Es porque dice colchicina preventiva. Entonces, en ese contexto, claro, hay que darle AINES, no hay otra, ¿ya? El alopurinol también se podría usar, por eso les digo que esta pregunta está obsoleta, ¿ya? Pero siempre y cuando tuviera alteraciones. El paciente no tiene tofos, parece ser su primer evento, ¿ya? Y parece no tener daño articular, pero no lo sabemos. En ese contexto, el alopurinol no se debería usar. Los Doctor, corticoides, disculpe, diga. pero bueno, yo le dije la purinol como tal por esto, porque en la pregunta dice que consulta por dolor articular severo. Y al final Sí, ahí sí. en un inicio se podría dar el alopurinol. Por eso fue que yo le dije alopurinol, porque no sé, Sí, sí. tengo la duda con respecto a eso. Mira, acá tengo las indicaciones, se las voy a subrayar. Cuando uno inicia el alopurinol, lo inicia en estas circunstancias. Como yo les dije, gota 2 episodios o más en un año, tener 1 o más tofos subcutáneos y evidencia de daño radiográfico. Si no tiene eso, no se inicia el alopurinol. Pero lo que les quiero contar es que se podría iniciar el alopurinol. Antiguamente, mi bueno, no se iniciaba el alopurinol de una, nunca. Pero ahora sí se hace. Ahora, siempre que yo inicio el alopurinol, ojo, tengo que darle o corticoides o colchicina o AINES.
¿Por qué? Porque si no, ahí sí se les revienta la gota, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ok, Entonces, gracias. ya, pero para hacer un orden, la indicación es colchicina como primera línea. Después se les puede dejar AINES junto con la colchicina, ¿ya? Y si es que el paciente tiene indicación, le agregamos alopurinol. Los corticoides sistémicos se dejan cuando no responden a esa terapia. Y las tiacidas están contraindicadas en gota porque por sus transportadores pueden generar aumento del ácido úrico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta respuesta dice AINES, pero nosotros ya entendimos que las nuevas guías dicen que hay que usar colchicina primero. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ¿Quedó claro? sí, Sí, quedó claro. quedó Perfecto. claro. Siguiente pregunta. Mujer de 34 años, consulta por fatiga, mialgias difusas, trastornos del sueño y cefaleas tensionales. El examen físico muestra que tiene puntos gatillos dolorosos en el cuello, en la espalda, en las caderas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fibromialgia. 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 Excelente. Parece que quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como ya lo habíamos conversado, los pacientes que tienen fibromialgia tienen un síndrome de dolor musculoesquelético que es crónico. Para empezar, no es inflamatorio. Entonces, no tiene ningún, si ustedes se fijan, no hay ningún elemento de dolor inflamatorio acá. ¿Ya? Y el hallazgo característico son estos puntos de gatillo. Ya. Una pregunta para todos. ¿Cómo se trata? ¿Qué le darían si este paciente llega a su consulta? Ejercicio más ¿Ya? moderadores de dolor. Con rehabilitación. Muy bien. Exactamente. No se les dan antiinflamatorios. ¿Ya? ¿Y Se les da. de musculares? Sí podríamos asociarse. No, en general no. Lo que usamos actualmente se puede usar en muy, muy contados casos. Lo que usamos actualmente es fisioterapia, ¿no es cierto? Ejercicio, como dijeron, mandar al fisiatra. Muchas veces se puede usar acupuntura, que anda súper bien. Y lo que usamos como moduladores del dolor es duloxetina o pregabalina. Y la duloxetina anda súper bien en aquellos pacientes que se asocian con depresión. ¿Sí? Sí, Perfecto. gracias, profe. Perfecto, súper bien. Ya. Pregunta 6. Paciente de 31 años con diagnóstico de lupus, eritematoso sistémico. Consulta por una disnea progresiva, dolor torácico pleurítico y fiebre. En la radiografía de tórax vemos un derrame pleural bilateral. ¿Cuál es la causa más probable de este derrame? ¿Qué opinan? Voy a poner ahí la alternativa. ¿Y? ¿A alguien se le ocurre? Voy a preguntar dedocráticamente. Suray Ramos López. ¿Suray Ramos está? Sí, un momento, es que se me perdió la pregunta, no la veo. Ahí está la pregunta. ¿Qué opina Suray? Para mí puede ser una pleuritis perfectamente lúpica, porque esto de entrada, la edad de la paciente, 31 años, con un lupus eritematoso sistémico, consulta por disnea progresiva, dolor torácico, pleurítico y fiebre, con un rayos X de tórax que demuestra un derrame pleural bilateral. Así es. ¿A usted le Para parece que mí, es? pues, la D puede ser. Perfecto. ¿Alguien tiene una idea distinta? La D o también encaja y puede No, ser se tiene que aceptable jugar acá el una sola. Leunacom. Ya, El Leunacom es ya, una listo. pregunta porque si se ponen a pensar en otra, van a fallar. Entonces, Ya, usted se argumenta claro y define una sola pregunta. Entonces usted dice ya, pleuritis lúpica. Vamos a ver si ya. alguien más tiene alguna otra cosa que le parezca. ¿Alguien Yo más estoy tiene de alguna? acuerdo con ella por el dolor pleurítico
Y ¿Ya? por el derrame pleural, pienso en Derrame. una pleuritis lúpica. Perfecto. Bien, parece que no hay más opiniones. Ya. Entonces, claro, una paciente que tiene lupus viene con disnea. Una de las complicaciones más clásicas del lupus descrita es la serositis, que pueden hacer muchas serosas, pero principalmente se compromete la serosa pulmonar y después la cardíaca, es decir, derrame pericárdico. ¿Ya? Esta paciente tiene lupus y está con fiebre, ¿ya? Además de tener un dolor torácico de características pleuríticas. Entonces, la paciente tiene un lupus que está inflamado, puede ser por el lupus o puede ser por una infección, pero vemos que hay un derrame pleural bilateral. Es raro que una bacteria afecte los dos pulmones, ¿no es cierto? Entonces, neumonía bacteriana es poco probable. La insuficiencia cardíaca puede dar derrame pleural bilateral, cansancio y todo eso, pero en general no duele y no da fiebre. No da Eso es fiebre. inflamatorio. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca es poco probable. El TEP puede dar fiebre, puede dar dolor pleurítico, ¿ya? Puede dar disnea, pero en general la disnea es súbita Súbita. y es unilateral. Es muy raro que uno tenga un TEP bilateral con un infarto bilateral porque estaría muerto. Y la sarcoidosis característicamente no suele dar tanto derrame pleural, ¿ya? Sí da dos adenopatías ileares grandes, ¿ya? Y una enfermedad pulmonar difusa, pero no suele dar derrame pleural. Por lo tanto, correcto, la pleuritis lúpica es la respuesta. Entonces, es una manifestación frecuente del lupus activo, se manifiesta de esta forma y habitualmente es bilateral, ¿ya? La fiebre puede ser parte de la actividad, pero también puede indicar infección. Por lo tanto, como estos pacientes son inmunosuprimidos por el tratamiento, uno siempre tiene que tratar de descartar una infección, ¿ok? Es decir, igual le vamos a caer con antibiótico y cultivo a esta paciente. Bien, paciente de 42 años con artritis reumatoide presenta un dolor súbito en la rodilla con aumento de volumen, fiebre. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Estamos en el SAPU, este paciente tiene artritis reumatoide y llega con una rodilla hinchada, caliente, que no puede mover. Realizar artrocentesis. Ah, ¿Quién dijo A? ¿Aines y observar? yo, Diana. Hola, doctor. Diana. Ya, usted dice A. ¿Alguien dijo realizar artrocentesis, no? Perfecto. Ya. A ver. Estoy de acuerdo con la. Estoy de acuerdo con la. ¿Usted está de Yo acuerdo digo con la A? Ah. Ya de inicio sí. En un sapo sí. No se hace artrocentesis en un sapo. A ver, esto es muy importante que lo aprendamos, ¿ya? Para su conducta en la clínica en general. ¿Ustedes conocen la máxima que dice todo absceso tiene que ser drenado? Porque si no, no se mejora. Sí. Perfecto. Sí. Esta es Sí. otra máxima de la medicina. Toda monoartritis se pincha, esté donde esté. ¿Ok? Si yo estoy en un sapu, la pincho. Si no la puedo pinchar, la derivo para que la pinchen. Pero no le voy a iniciar, ¿cómo se llama? Antiinflamatorio y la voy a observar. ¿Por qué? Porque ¿qué puede ser un paciente que de un segundo para otro o en poco rato experimenta un dolor súbito en la rodilla con aumento de volumen, que va encima tiene fiebre? Eso es una infección. Y es una infección intraarticular. Uno podría pensar, claro, tiene artritis reumatoide y está teniendo una crisis, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide en sus crisis duele en las manos, no duele en la rodilla. Para empezar. Segundo, como es una sola articulación, yo tengo que pensar obligatoriamente que este paciente tiene una artritis séptica. Séptica. Así. Y más aún es porque aquellos pacientes que tienen daño articular previo, es decir, un poco gastado el cartílago, lo que sea, los bichos les encanta meterse ahí. Tienen más riesgo que la población general de hacer infecciones articulares. Por ende, este paciente, como primera, segunda y tercera alternativa, yo pienso que es una infección. Entonces, lo pincho o lo derivo para que se pinche. Pero la conducta inicial es artrocentesis, porque tengo que ir a descartar esa artritis séptica e iniciar antibióticos. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe, por la aclaración. Muy bien. Este es el momento para que aprendamos estas cosas, ¿ya? Importantísimo.
Nunca iniciar ahí en ese observar, porque si no va a perder la rodilla esa persona y puede incluso hacer una sepsis y morir. Iniciar corticoides es más inmunosupresión, eso es tirarle benzina al fuego de la infección. Solicitar resonancia, no, tenemos que ir a pincharlo y esperar evolución espontánea, menos. ¿Sí? Y es lo que nos dice efectivamente esto, ¿no es cierto? En un paciente con artritis reumatoide que presenta una monoartritis aguda, siempre descartar la artritis séptica. Esta pregunta es clásica. También preguntan de esto con gota. ¿Ya? Y la gota también, si es una sola articulación, siempre la pinchamos. Siempre que ustedes tengan una articulación inflamada, se tiene que pinchar. ¿Ya? Ese es como el aprendizaje de esta pregunta. Entonces tenemos que confirmar o descartar la infección permitiendo iniciar antibióticos. Ya la conducta es crítica más en pacientes inmunocomprometidos como los con artritis reumatoide. ¿Ya? Bien. Mujer perdón, con esto no quedó ninguna duda, ¿no es cierto? Súper importante. Todo ¿No? claro. No, Todo claro. Perfecto. Mujer de 50 años, consulta por ojo seco, serostomía y fatiga. Tiene un ANA positivo. Tiene un anti-Ro positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome de Sjögren. Lupus. Bueno. Sjögren. Síndrome de Sjögren. Ya. Sjögren. Muchos dijeron Sjögren, ¿no es cierto? Nadie sabe cómo se dice en verdad, pero parece que es Sjögren. Ya, pero lo importante es ¿quién dijo lupus? ¿Quién dijo lupus? No, yo, pero fue solamente Bielana, perdón, sorry. Ah, ya. Bueno, eso es ¿Cómo sé importante. cómo lo voy a decir? Sí, Esto es sí. súper importante. ¿Quién Me es? pasó. Perdón. ¿Quién habló? ¿Diana? Diana, tú dijiste lupus, ¿no es cierto? Sí, solamente Bielana, positivo y de una dije lupus. Pero es importante. ¿De qué nos damos cuenta acá? Siempre nos van a poner un enunciado con los síntomas, que a veces se pueden superponer con otras cosas, y exámenes. Nunca respondan sin leer toda la pregunta porque se van a equivocar. Toda la información que les ponen les va a servir de algo, ¿ya? En general no tratan de usar distractores para estas preguntas. Entonces, si es una paciente que tiene ojo seco, serostomía y fatiga, que puede ser del lupus, con un ANA positivo, que puede ser del lupus, acuérdense que hay sobreposición, pero que tiene un anti-Ro positivo, eso también podría ser lupus. Pero, como tiene ojo seco y serostomía, nos están gritando que tiene un Sjögren. Si nos quieren decir un lupus, nos van a decir un lupus clásico, ¿ya? Con eritema malar, con úlcera y con dolores articulares. No nos van a meter estas otras cosas, ¿ya? Entonces, acá nos están diciendo ANA positivo, anti-Ro positivo, con boca seca, ojo seco, eso es Sjögren. No se den más vueltas. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué no es lupus? Porque en general el lupus va con eritema malar, con úlceras orales, ya van a decirles que tiene dolores articulares, puede tener un lupus discoide, va a tener falla renal, pulmones, es una afectación más sistémica y cutánea, a diferencia del Sjögren. ¿Por qué no artritis reumatoide? Porque no tiene nada que ver, y no tiene ANA, y eso sería más un factor reumatoideo con anti-CCP. ¿Por qué no es esclerodermia? Ojo, porque la esclerodermia en general da con esta, digamos, la esclerodactilia generalmente, con esta piel acartonada, con la boquita enrágade, como cerradita así, boca de pájaro que le dicen, en general da con alteraciones esofágicas, suelen tener disfagia estos pacientes y suelen tener también otros compromisos como hipertensión pulmonar o problemas a los pulmones, ya como un EPD. Y el lupus cutáneo subagudo, ¿alguien sabe lo que es el lupus cutáneo subagudo? No sabe. El lupus cutáneo subagudo es una lesión. El lupus se puede presentar como sistémico o cutáneo. Y cuando es cutáneo está el lupus cutáneo agudo, que es el eritema malar que le dicen, el lupus discoide, que es el cutáneo subagudo, y que ese en general da como 10% de lupus sistémico. Y el lupus crónico, que son como unas lesiones así, y ese no da nunca lupus sistémico. Entonces el lupus cutáneo subagudo no tiene nada que ver acá. Nunca da sistémico, muy poco. ¿Ya? Excelente. Entonces es un síndrome de Sjögren, ¿ya? Y en general, los anticuerpos que están positivos son los anti-Ro y los anti-La, ¿ya? Para que ustedes se acuerden. Eso. Y esto puede ser primario o secundario de otra enfermedad autoinmune, es como un lupus. Pero si les van a poner un lupus o una artritis, le van a decir que tiene elementos de artritis y elementos de Sjögren.
Paciente de 35 años con uretritis reciente presenta una oligoartritis simétrica de miembros inferiores, conjuntivitis, aftas orales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de Reiter. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra duda? Parece que todos más o menos piensan lo mismo, ¿no? La D, sí. Sí, la D. Sí, la D. Esta es la clásica artritis reactiva, hombre joven, que tiene una infección gastrointestinal o genital previa, ¿ya? También hay respiratoria, pero es menos común, ¿ya? Y tiene esta artritis que es asimétrica de extremidades inferiores en general, ¿ya? Se afecta con ojo y aftas orales, ¿ya? Las aftas orales no son tan comunes, pero sí el compromiso ocular, el compromiso de las articulaciones, ¿ya? Y también pueden tener algunas alteraciones, digamos, cutáneas, ¿ya? Que ahí las pueden estudiar, ¿ya? No una artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide, ¿qué articulaciones afecta? Manos. La Manos. metacarpofalange. Las proximales metacarpofalange. Eso, y es simétrica. Esta es asimétrica y de las piernas. El lupus también afecta a manos. Las vasculitis sistémicas pueden afectar cualquier cosa, pero esto no es un paciente joven. Y acuérdense que nosotros dijimos, son más viejos. Hay muy pocas vasculitis que dan en pacientes jóvenes. De hecho, la PAN es la única, el Takayasu y esa. Nada más. ¿Ya? Y la fiebre reumática es una artritis migratoria. ¿Ya? Esa es la característica. Ya. Muy bien. Entonces, era una artritis reactiva, muy bien, chicos. Una artritis reactiva, una espondiloartritis, desencadenada por infecciones urogenitales o gastrointestinales. Es lo que antiguamente se conocía como síndrome de Reiter, ya no se dice así, pero que era artritis, uretritis y conjuntivitis. Y es autolimitado en la mayoría de los casos, pero puede tratarse con AINES. ¿Ya? Está bien. Paciente de 68 años con antecedentes de artrosis de rodilla, consulta por dolor crónico, sin fiebre, sin compromiso del estado general. ¿Cuál es el hallazgo radiológico característico de estos pacientes? Osteofitos y estrechamiento del espacio. Osteofitos y estrechamiento del espacio articular. Exactamente, ¿cierto? Las erupciones marginales son de otras patologías más erosivas. La osteopenia yuxta articular no suele ser característica de esto, sino más, creo que del artritis reumatoide, si no me equivoco. La subluxación articular también y el derrame articular con sinovitis es de patologías como traumática o más inflamatoria. Aquí se generan osteofitos, estrechamiento del espacio articular y se produce esclerosis subcontraral. Esas son las cosas clásicas. Así que muy bien, creo que no requiere más explicación esta, es algo que se tienen que aprender nomás, pero básicamente se aplanan. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo sabemos que eso? Porque la paciente no tiene una artropatía inflamatoria, ¿no es cierto? Te dicen 3 veces que no tiene fiebre, no tiene compromiso del estado general. Así que es lo más probable de eso. Entonces, un paciente de 55 años con esclerodermia variedad limitada, ya esclerosis sistémica, consulta por disnea progresiva, hipertensión pulmonar, fenómeno de Raynaud severo. ¿Cuál es el anticuerpo específico que se asocia a esta presentación? Anticentrómero. El centrómero. D. D. Muy bien, efectivamente el ANA anticentrómero es lo más probable, porque este paciente, cuando uno tiene una esclerosis sistémica, ¿ya? Y tiene el ANA anticentrómero, hay alta probabilidad de que el paciente tenga una hipertensión pulmonar, ¿ya? Eso es súper probable. Entonces, si yo tengo un fenómeno de Raynaud severo, significa que tengo también lo mismo en los pulmones. Entonces, la vasculatura pulmonar se aprieta y genera hipertensión pulmonar. El anti-SCL70 es más común de... Ya, ahí es más común de lo mismo, pero con compromiso pulmonar, ¿ya? Esclerosis sistémica. SCL70, esclerosis sistémica, compromiso pulmonar. El antirrode, ¿qué era? Que lo vimos recién. Sjögren. El anti-CM, ¿de qué es? Ahí los pillé. El anti-CM es el anti-Smith y es el ENA más específico para lupus. ¿Ya? Anti-SM, lupus. Y el anti-DNA lo usamos para ver la actividad del lupus. Cuando está
en el fondo alteraba el anti-DNA alto, yo puedo pensar que tengo un lupus activo, ¿ya? Y efectivamente, anticentrómero, estos pacientes evolucionan con estas alteraciones. Denme un segundito, por favor. Estoy dando una clase. Eso, ¿ya? Y como le dije, los anti-SL70 son más asociados a compromiso pulmonar difuso, ¿ya? Bien. Pacientes de 60 años, ¿alguien tiene una duda? Sí, profesor, la pregunta anterior. ¿El antídoto es para qué específicamente, que se fue muy rápido y no lo pude captar? ¿Cuál? La B. La ¿El B. antídoto? Ajá, ¿para qué es específico? Porque sufrí una confusión cuando estaba hablando. ¿Me El puedes aclarar? antídoto, letra B, como dijeron tus compañeros, es de Sjögren. Ah, ok, ya aclaré. Igual Gracias. puede salir en el lupus, pero es más de Sjögren. Ya. Paciente de 60 años con polimialgia reumática en tratamiento con corticoides presenta una cefalea intensa, fiebre y ganglicación mandibular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién se le ocurre? Derivar RL. Porque vamos a ¿Ah? derivar. ¿La B? Ay, La La D, D. medir VHS en 48 horas. ¿Eso es lo que creemos? La B. La B, La B. La B. resonancia de cráneo. ¿Eso? la C. La C, iniciar corticoides en dosis alta. ¿Esa? Sí, eso para mí. ¿Quién dijo eso? Yo. Yo es elegido. Helen, puédeme poner la ¿Ya? pregunta. ¿Por qué crees que hay que hacer eso? Porque mire, si nosotros colocamos el aire podemos mejorar el dolor, pero si hay claudicación de la mandíbula, ese paciente no puede deglutir. Por lo tanto, nosotros tenemos que mejorar la deglución de ese paciente. ¿Cómo podemos mejorar? A través de una sonda nasogástrica en dado caso. Pero yo necesito que él mejore esa claudicación. Entonces yo le colocaría dosis de corticosteroides altos para que baje un poco la inflamación y pueda, aunque sea, realizar pequeños movimientos de masticación. Derivarlo para RL no tendría beneficios francos. Eso sería más adelante para hacer exámenes de seguimiento. En cuanto a la resonancia de cráneo, yo no veo necesidad de hacerlo en este momento porque sabemos que es un proceso de la polimialgia articular. Entonces, yo diría que la respuesta correcta sería los corticosteroides para ayudar el compromiso que tiene ese paciente. ¿Alguien está en acuerdo o desacuerdo con la explicación que nos acaba de dar Helen? Ya, Helen. Yo considero que es por la situación que con dosis alta de corticoides debido a que es una enfermedad autoinmune. O sea, por todos los síntomas. Ya. ¿Quién dijo eso? Adrián. Ya, Adrián. Mira, la alternativa que elige Helen es correcta, pero no por lo que dice. ¿Ya? Esta paciente tiene 60 años, es viejita. ¿Ya? Tiene una polimialgia reumática que se asocia específicamente a una enfermedad. ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Arteritis de células gigantes? Exactamente. Y la arteritis de células gigantes tiene un problema, que cuando se activa nos puede dejar ciegos. ¿Ya? Entonces, si yo creo que un paciente tiene arteritis de células gigantes porque tiene una cefalea temporal intensa, con fiebre, actividad de la enfermedad y una claudicación mandibular, ese es como el elemento clave ahí. Si yo no le inicio corticoides, inmediatamente este paciente se queda ciego en altas dosis. Y después le hago la biopsia, que es lo que uno tiene que hacer después. ¿Se queda claro? Sí. Súper importante. Entonces, cuando a nosotros nos llegue una señora de 60 años con mucho dolor de cabeza y tenga dolor en la zona temporal, en la 100, ¿no es cierto? Y tenga un poquito de fiebre, o tal vez no, pero tenga claudicación mandibular, es decir, que le duela y que no pueda masticar bien, yo tengo que sospechar que tiene una arteritis de célula gigante y eso es una urgencia. Emergencia reumatológica, por riesgo de ceguera. Entonces, ante esa sospecha, le inicio de corticoide y derivo inmediatamente. Y
Como dijeron bien, la polimialgia se asocia a esta enfermedad. ¿Dudas con eso? Bien. Para el No. paciente, bien, perfecto. Paciente de 65 años consulta por rigidez matinal de 30 minutos, dolor en manos, rodillas y caderas. Al examen hay crepitación, sin calor local ni enrojecimiento. ¿Cuál es el diagnóstico? Artrosis. Artrosis. Una artrosis. Artrosis. Ya, ¿y por qué no es artritis reumatoide? Porque, El porque tiene tiempo. rigidez matinal y el tiempo. Bien, sobre 45 minutos. ¿Ya? Eso es lo que yo pienso a partir de reumatoide. Aparte, tiene dolor en las manos, en las rodillas, en las caderas, y nosotros dijimos que duele en las rodillas, o sea, las manos, perdón, ¿cierto? Y la crepitación también es un signo clásico. Aparte, no tiene dolor, enrojecimiento, nada. Entonces, está súper claro. ¿Ya? Y tenemos que, efectivamente, un dolor mecánico, de rigidez breve, sin signo inflamatorio, ¿ya? Y afecta las articulaciones de carga. ¿Ok? Bien. Paciente mujer de 40 años con esclerosis sistémica presenta disfagia, reflujo gastroesofágico y dismotilidad esofágica. ¿Qué le vamos a dar? Esteroide. Esteroide. Inhibidores de la bomba de protones. Inhibidores de la bomba Cinético de corticoide. corticoide. Ya. ¿Quién dijo corticoides? Esteroides, prednisona, B. ¿Quién dijo Luis. eso? Luis. Bien. ¿Alguien sabe qué pasa si yo a un paciente con esclerosis sistémica le doy corticoides? ¿O esteroides? No lo sabe. Se corre un riesgo muy grave de una microangiopatía trombótica llamado crisis esclerodérmica, donde se produce una hipertensión severa con falla renal y es un desastre. Entonces, con los pacientes con esclerosis sistémica, mucho cuidado con los corticoides, mucho. Y en general, los reumatólogos dicen que es muy maldita esta enfermedad porque uno solo puede tratar las cosas que tiene. Es como tratamiento de soporte, no hay muchas cosas que uno pueda cambiar. Por ejemplo, para el Raynaud y los sabañones, en el fondo estas úlceras que se producen en los dedos, en estos pacientes por el Raynaud severo que tienen, se le dan cancertagonistas y nada más. Para el reflujo gastroesofágico le damos inhibidores de la bomba de protones y nada más, ¿ya? Y en general cuando queremos inmunosuprimirlo, lo inmunosuprimimos con micofenolato o cosas así, pero no damos mucho corticoide, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces acá tenemos que efectivamente le damos inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Antibióticos no tienen ningún sentido, como hablamos de los corticoides hay que tener cuidado con el riesgo de la crisis esclerodérmica, ¿ya? Y los canceroantagonistas son para otras cosas. Paciente de 37 años consulta por fiebre prolongada, pérdida de peso, púrpura palpable en extremidades inferiores y dolor abdominal. Ojo, laboratorio, falla renal, leucocitosis y anemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Poliarteritis nodosa. ¿Ah? ¿Alguien cree otra cosa? La D. ¿La D? ¿Poliarteritis nodosa? Ya, perfecto. A ver, esto es una PAN, efectivamente, poliarteritis nodosa. Es una vasculitis de vaso mediano a pequeño, ¿ya? Que es como esta y el Takayasu son las únicas que se producen en gente joven en general, ¿ya? Y se caracteriza porque tienen efectivamente síntomas sistémicos como todas las vasculitis, que son fiebre, pérdida de peso, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienen púrpura, que es característico de las vasculitis, pueden tener nódulos subcutáneos, y el dolor abdominal es clásico porque se les produce trombosis mesentéricas, ¿ya? Es por eso que les duele. En general, o pueden hacer vasculitis del intestino mismo y hacer úlceras intestinales y cosas así, ¿ya? Que son vasculitis intestinales. El laboratorio falla renal, ¿por qué? Porque las arteriolas del riñón se empiezan a dañar. Ellos no hacen una
en el fondo, glomerulopatía por una vasculitis, como son las de vaso pequeño, pero sí hacen daño renal porque se dañan las arteriolas, ¿ya? Y tienen anemia, así que muy bien. Lupus, no, porque el lupus en general no da con ¿cómo se llama? Con púrpura, ¿ya? En general da con leucopenia, no con leucocitosis, ¿ya? No suele dar mucho lo abdominal, puede dar, pero no es común. La gota no tiene nada que ver acá. Y el púrpura trombocitómenico idiopático no da con síntomas sistémicos. ¿Sí? Bien. Efectivamente, eso es. Como dijimos, una vasculitis de mediano vaso que afecta a múltiples órganos, piel, riñón, tubo digestivo, sistema nervioso, y presenta síntomas sistémicos con síntomas viscerales. Requiere inmunosupresión urgente. Es súper grave este cuadro. ¿Ya? Bien. Paciente con diagnóstico de grupo eritematoso sistémico presenta deterioro renal, hipertensión, proteinuria en rango nefrótico y sedimento activo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene...? Eso. Doctor, no sé si un eco renal para evaluar si estamos si hay atrofia renal, si es realmente el problema renal por el lupus o es algo crónico, porque no nos da edad delante del paciente. Perfecto. Ya, mira, claro, se podría intentar de esa manera. Lo que pasa es que estamos en un paciente que presenta un deterioro renal con hipertensión, está haciendo una crisis renal, ¿ya? Probablemente esto es lo que se conoce como una nefropatía lúpica, porque además tiene un sedimento activo, está inflamado significa eso, es decir, tiene leucocitos. ¿Ya? Entonces, claro, en cualquier otro caso, en un paciente no lúpico y esas cosas, yo me gustaría saber si es crónico o no. Pero dado que esto parece una glomerulonefritis rápidamente progresiva, te tendrían que dar la creatinina, ¿ya? Lo que se sugiere es hacer biopsia directo, porque si es una nefropatía lúpica, hay que inmunosuprimirlo rápido o el paciente va a terminar en diálisis. ¿Ya? Esa es la causa. ¿Estamos? Okay. Entonces, efectivamente, nefritis lúpica es una complicación muy grave. Hay 5 tipos de nefropatías lúpicas. ¿Ya? Y la nefritis lúpica propiamente tal es la tipo OS4, ¿ya? Y que es muy grave. Y hace un síndrome nefrítico terrible, rápidamente progresivo, que parece ser el escenario, ¿ya? Entonces tengo que ir a confirmarlo rápidamente. Y en el fondo tomar la biopsia e iniciar tratamiento empírico incluso. ¿Ya? Eso es súper importante. A veces puede ir de a poquito, hay otros tipos, pero en general en esta hay que hacer eso. Y los lúpicos en general siempre se biopsian cuando tienen falla renal. No se les da tratamiento empírico. Paciente de 30 años con lupus presenta anemia, trombocitopenia, prolongación del TTPA y un antecedente de un aborto espontáneo a las 12 semanas. ¿Cuál es la prueba más específica a solicitar? ¿Qué opinan? Antifosfolípidos. ¿Ya? Ya, exactamente. Hay que pedir antifosfolípidos. Esto puede ser un síndrome antifosfolípidos. ¿Ya? Es una complicación o es un cuadro más bien asociado comúnmente al lupus y puede ser un SAF obstétrico o trombótico o ambos. Cuando es obstétrico son abortos espontáneos después de las 12 semanas, más de 3 abortos o un neonato con mortinato, ¿ya? También puede ser unas restricciones del crecimiento uterino, preeclampsia, también se asocian a eso, ¿ya? Y el trombótico es haber tenido antecedentes de trombosis, ¿ya? Especialmente arteriales y en sitio atípico. Y se nota porque se prolonga el TTPA, tiene hace las pruebas de antifosfolípidos, que son el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la beta-2 glicoproteína, ¿ya? Uno puede confirmarlo y estos pacientes es muy importante porque solo se pueden anticoagular, dependiendo de cuál es, pero en general con ABK. No le podemos dar DOAC a estos pacientes.
Eso. ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Y ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Y es esencial para definir el uso de anticoagulación. ¿Sí? Bien. Paciente de 42 años con diagnóstico de espondilitis anquilosante presenta dolor en el talón al caminar y sensibilidad en la inserción del tendón de Aquiles. ¿Cómo se llama esta manifestación? Entesitis. Excelente. Las PEP, que son las pélvico-espondilopatía, son entesitis generalizadas que se manifiestan en distintas partes. La espondiloartritis de la columna, ¿ya? Y puede tener también, digamos, en la zona de la cadera posterior, ¿ya? También suelen tener entesitis de los talones. Cuando hablamos de dedo en salchicha, o la dactilitis, es clásica también de la artritis psoriática y de todas las pelviespondilopatías, ¿ya? Eso. Las sinovitis son inflamaciones de la articulación, ¿ya? Las dactilitis es una entesitis, pero generalizada del dedo, y no es clásica de la espondilitis anquilosante. Y la bursitis retrocalcánea no es de esta patología, ¿ya? Que es lo mismo que sale acá, ¿ya? Y es útil para diferenciarlo de la R, que no tiene, ¿no es cierto? Paciente con antecedente de hipertensión y dislipidemia presenta glicemia de 9.5, pero no tiene ningún síntoma. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Alguien? Ay, se me escapó, se la soplé. ¿Alguien o pregunto yo? Milady Ramírez. ¿Qué opinas? ¿Milady? Sí, aquí estoy. ¿Me colocas de nuevo la? Ya. No sé si es más adecuada. Yo comenzaría con ¿Alguien más quiere ayudar a Milady? con La B, mi lady. ¿La B? Controlar factores de factores de riesgo. Eso. Ustedes pueden tener ácido úrico muy alto y no se trata. A menos que este paciente sea un paciente con cáncer y esté haciendo un análisis tumoral, no lo tratamos, ¿ya? No se inicia un tratamiento para bajar el ácido úrico en pacientes asintomáticos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces acá lo mismo. La hiperuricemia asintomática no se trata. Se indica control de factores de riesgo cardiovascular, que no consuma alcohol, carnes rojas, control del síndrome metabólico. ¿Ya? Eso. Mujer de 48 años con esclerosis sistémica presenta fenómeno de Raynaud severo, úlceras digitales y dificultad para la motilidad manual. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado? Antagonista. Bien, ahí están los que estaban atentos a lo que yo decía antes. ¿Ven? Una de las manifestaciones complicadas de la esclerosis sistémica es el Raynaud, ¿ya? Y el Raynaud produce úlceras muy mutilantes en la punta de los dedos. A esto podemos tratar con eso, ¿ya? A veces en otras ocasiones se da sildenafil, ¿ya? Corticoides no, porque ya dijimos que hacen crisis esclerodérmica, ¿no es cierto? Antiagregantes plaquetarios no, antibióticos tópicos no, y el metotrexato tampoco, es más para síntomas articulares. Entonces ahí tenemos calcio antagonista. Entonces, fenómeno de Raynaud severo, en la esclerosis sistémica se maneja con vasodilatadores, siendo los calcio antagonistas de primera línea. Mejoran el flujo periférico y reducen la frecuencia de las crisis. Hay que decirle a estos pacientes también que usen guantecitos en el invierno, ¿ya? Y como les dije, el uso de corticoides está limitado por el riesgo de crisis renal. Paciente de 72 años con polimialgia reumática presenta una VHS muy alta, rigidez matinal escapular pélvica. ¿Cuál es el tratamiento? Manejo de la polimialgia reumática. ¿Cuánto?
La B tal vez. La B El de metotrexato no es para la polimialgia reumática. Prednisona en dosis baja. prednisona en dosis baja, dicen por ahí. Ya. Esta enfermedad es maravillosa porque con un toquecito de prednisona se mejora. No hay que darle nada más, ¿ya? Y los pacientes llegan postrados del dolor. No pueden caminar, se les pone esta parte, los hombros y las caderas con mucho dolor y no pueden caminar, generalmente edad media de la vida, 50, 60 años, y uno les da 10 a 20 miligramos de prednisona y se mejora. ¿Ya? Así que eso es lo que hay que hacer. El resto no sirve. Entonces, como les dije, es una enfermedad que responde muy bien a dosis de corticoides bajas, su inicio mejora rápidamente la clínica y la elevación de reactante inflamatorio apoya el diagnóstico, es decir, van a estar con VHS muy altas. Esto es característico de la polimialgia reumática. ¿Ya? Obviamente, como dijimos antes, ojo con la arteritis de células gigantes. Mucho ojo, que hay que subir la dosis de corticoides. Ya, hombre 50 años con gota crónica, tofos visibles en orejas y codos. ¿Qué es lo que hay que darle? Colchicina. La colchicina. Colchicina. Colchicina le daría. La C, no dijimos la C por el tema de que tiene autófos y el tema de la gota. Y ahí, ¿qué le gustaría darle? Indometacina. Voy a hacer una pregunta. ¿Este paciente tiene Crónica. Alopurinol. Acuérdense de las indicaciones de bajar el ácido úrico. Gota, más de 2 crisis al año, o 1 o más tofos subcutáneos o evidencia de daño radiográfico. Y este hombre tiene tofos. Así que hay que darles alopurinol. ¿Ya? Recordar siempre que cuando yo inicio alopurinol les tengo que agregar colchicina o corticoides. ¿Ya? ¿Ok? Esto de que el inicio debe ser diferido tras la crisis aguda es mentira. Es antiguo. ¿Ya? Bien. Pregunta 23. Mujer de 60 años con dolor en múltiples puntos del cuerpo, fatiga, sueño no reparador. No presenta signos inflamatorios ni artritis en el examen físico. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento? Ejercicio aeróbico regular y terapia cognitivo-conductual. Muy bien. ¿Qué tiene la paciente? Fibromialgia. Muy bien, esta ya se la aprendieron. Fantástico. Efectivamente. El tratamiento de la fibromialgia es fundamentalmente no farmacológico, incluye educación del paciente, actividad regular, ¿no es cierto? Y estrategia. Los AINE y los corticoides no son útiles. Bien. Paciente con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato. Presenta tos seca, disnea progresiva y crepitaciones bilaterales. ¿Cuál es la complicación más probable? Neumonitis intersticial, producida por fármaco, tal vez. Ya. Escucha, esta pregunta es difícil, porque yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, yo diría que esta paciente más probablemente tenga una EPD por AR, ¿ya? Pero la respuesta acá le ponen neumonitis inducida por fármaco. Esto es antiguo, ¿ya? Actualmente ya se sabe que el metotrexato no produce casi nada de esto. Es muy, muy, muy anecdótico. Antes se pensaba que era más común, pero después se dieron cuenta que todos esos pacientes en verdad era por la artritis, no por el metotrexato. ¿Ya? Entonces, si a usted le llega un paciente así, piensen que tiene una enfermedad pulmonar por artritis reumatoide. ¿Estamos? Pero si le sale esto en la prueba, contesten esto. Neumonitis por fármaco, porque probablemente esa prueba es antigua. ¿Ok? ¿Dudas? No. No, entendido. Paciente con esclerodermia difusa desarrolla rápidamente una insuficiencia renal, hipertensión arterial maligna y anemia microangiopática. ¿Cuál es la complicación más probable que esté ocurriendo?
¿Cuál es? No, nefritis lúpica. Una nefritis. Pero es un paciente con esclerodermia difusa, ojo. ¿Es una crisis renal esclerodérmica? Eso. Acuérdense que los pacientes, probablemente a esta paciente le deben haber dado corticoides. Por eso nosotros a las esclerodermias difusas no les damos corticoides, ¿ya? Porque hacen esta crisis renal esclerodérmica. Muy mala, muy, muy, muy mala. Y lo que hay que hacer con estos pacientes es darle el simple captopril. Y con eso se les pasa. La crisis renal esclerodérmica es una complicación grave asociada a hipertensión acelerada, daño renal agudo y microangiopatía. Es más frecuente en la esclerosis difusa y requiere tratamiento urgente con inhibidores de la IECA. El uso de corticoides puede precipitar. ¿Sí? Bien. Mujer de 35 años con diagnóstico de lupus presenta una disnea, hemoptisis, caída brusca del hematocrito y opacidades alveolares bilaterales en la radiografía de tórax. ¿Qué le puede estar pasando? Hemorragia alveolar difusa. Edema pulmonar. Un trombosis pulmonar. No escuché. Un TEP. Díganme letras. A, La C. B, la C. ¿Alguien cree algo distinto de la C? La A, la trombosis pulmonar puede generar hemoptisis. Ya. ¿Y las opacidades bilaterales cómo las explica? Infartos pulmonares. Ya no. En general, aquí lo que le están diciendo a uno es que tiene una hemorragia alveolar difusa. Y la clave es la caída brusca del hematocrito con la hemoptisis. Porque una trombosis pulmonar nunca nos va a bajar el hematocrito, pero una hemorragia alveolar sí nos puede bajar el hematocrito. ¿Se entiende? Sí. Pero esas eran las dos posibles, porque edema agudo de pulmón no, ya, porque tiene sangre. La neumonía bacteriana no, porque tiene sangre. Y la hemorragia alveolar sí. Entonces, muy bien. Entonces, efectivamente, hemorragia alveolar difusa es una complicación poco frecuente pero letal del lupus. Se manifiesta por hemoptisis, anemia rápida y compromiso respiratorio. Requiere manejo intensivo y tratamiento inmunosupresor agresivo. ¿Sí? Yo les voy a dar un consejo. Ustedes, siempre que tengan una patología reumatológica que sea leve, uno puede usar como corticoide y rituximab o corticoide y acetropina, cosas así. Cuando es muy grave, como las hemorragias alveolares, el síndrome de Good-Pasteur, el riñón pulmón de las vasculitis, uno usa ciclofosfamida, siempre. ¿Ya? Eso es para que lo sepan. Ya. Hombre de 65 años con antecedentes de hipertensión, consulta por dolor agudo e inflamación de la primera articulación metacarpofalángica. ¿Cuál es el examen más útil para el diagnóstico? Ácido plasmático. Tiene una articulación inflamada. Una. ¿Qué es lo que hay que hacer? El A. Ácido úrico. ¿Ya todos creen que es la A? La B. La B. Sí, creo que hace rato dijo que siempre que era una atrocentesis. Sí, muy bien. Fantástico. Excelente. Sí. Acuérdense, igual que como todo absceso se drena, toda monoartritis se pincha. Aparte de este paciente, muy probablemente tiene una gota, pero el ácido úrico da lo mismo en la gota. Si tiene el ácido úrico alto no orienta nada. Y si lo tiene bajo no orienta nada. ¿Ok? ¿Estamos claros? Una duda, y aunque sea en la primera articulación metacarpofalángica, funciona. Sí, la podéis funcionar igual. Vale, gracias. Es súper claro que es una podagra que le decimos, ¿cierto? Es claro que es una gota, pero la enseñanza de esto es siempre pinchen las monoartritis porque pueden ser sépticas. ¿Ya? Bien. Entonces, efectivamente, artrocentesis. El diagnóstico definitivo se establece con la artrocentesis que muestra cristal de urato monosódico con birefringencia negativa. La positiva es de la de pirofosfato. La negativa es de la gota. El ácido úrico plasmático puede estar normal durante la crisis, entonces no me sirve de nada.
La artrocentesis también me permite descartar artritis séptica, como yo les dije. ¿Estamos? Bien. Paciente de 50 años presenta debilidad muscular, elevación de la creatinquinasa, CK y anticuerpos Jo1 positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una polimiositis. ¿Ya? ¿Alguien piensa algo distinto? Esto es una miopatía inflamatoria clásica. ¿Ya? Debilidad muscular proximal, que puede tener o no dolor, ¿ya? Y con la CK elevada, que es la muerte muscular, y Jo1, que no es de los más típicos, hay que decirlo, pero es un anticuerpo de miositis. ¿Ya? Así que efectivamente la polimiositis. La artritis reumatoide no da debilidad, la esclerodermia sí puede dar debilidad, ojo, pero no con esos anticuerpos. El lupus no da debilidad y el Sjögren tampoco. ¿Ya? Entonces acá te dicen efectivamente que estos anticuerpos son característicos, que puede elevar la CK, y esto de que el diagnóstico se confirma con electromiografía, no tanto, pero sí la biopsia sirve. ¿Ya? Eso. Ojo que estos pacientes hacen también enfermedad pulmonar difusa, al igual que la artritis reumatoide. Mujer de 27 años con lupus presenta plaquetas de 45.000 sin sangrado activo. ¿Por qué será? No sé idea. La C. Exacto. Es un PTI autoinmune por lupus. Es súper común, es súper leve, y lo único que hay que hacer es darle corticoides. ¿Ya? No tiene el antecedente de haber usado heparina, así que parece poco probable. Lo que viene después de esto, de los autoinmunes, son los fármacos. ¿Ya? Siempre pensar en heparina. No parece una MAT, porque nos dirían una coagulación intravascular diseminada, una CID, porque nos dirían que tiene en el fondo que tiene alterados los tiempos de coagulación, el paciente está grave, qué sé yo. Déficit de B12, sí, pero nos tendrían que decir otras cosas, como que tiene síntomas de déficit de B12 y que tiene anemia, etc. Y el hiperesplenismo ya también baja todas las series, no solo las plaquetas, ¿sí? Entonces ahí, como yo les contaba, en general no suele ser muy bajo, ¿ya? Hay que siempre hacer el diagnóstico diferencial con el TAF, ¿ya? Pero ahí vamos a tener un TTPA prolongado, igual que en la CID, y ver que no sean fármacos, ¿ok? Bien. Sigamos. Hombre de 70 años con artrosis severa de cadera, refiere dolor al caminar y rigidez leve. ¿Cuál es la indicación quirúrgica más común en este contexto? Artroplastia total de cadera. Excelente. A estos pacientes la rodilla no tiene nada que ver porque lo de la cadera, la osteotomía femoral no se hace, el desviamiento articular no se hace y la infiltración con corticoide no sirve de nada, porque no es inflamatorio. Entonces hay que hacerles un reemplazo total de la cadera, ¿ya? Entonces acá, breve descripción, la artrosis avanzada limita la función y no responde al tratamiento conservador. En general ahora igual estamos trabajando harto con fisioterapia con estos pacientes, ¿ya? Le hace bastante bien hacer más fisioterapia y a veces algunos se salvan o retrasan la artroplastía. Pero la artroplastía anda bastante bien, ¿ya? Mujer de 32 años consulta por fotosensibilidad, artralgias, úlceras orales y eritema malar. Tiene un ANA en 1 en 640. ¿Cuál es el anticuerpo más específico para el diagnóstico? Anti-DNA. Díganme letras. B. Anti-DNA. La C. ¿Quién dijo la C? Yo pienso Había en un explicado lupus. ahorita que era SM, ¿no? ¿Quién era yo? ¿Regina? Sí, yo, perdón. Exactamente. Como Regina me escuchó cuando yo dije, el anti-DNA es para ver actividad de lupus. El anti-SMID o anti-SM es el anticuerpo más específico para el diagnóstico de lupus. ¿Ya? Entonces, este es el más específico de todos, pero es poco sensible, no está siempre. Su presencia confirma el diagnóstico. En cambio, los anti-DNA son sensibles y se asocian a actividad del lupus, especialmente renal. ¿Ya?
Los anticardiolipina son del antifosfolipio, los antirro del Sjögren y los anticentrómeros de la esclerosis sistémica variedad limitada. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Súper. Mujer de 29 años con artritis sistémica en manos, un anti-CCP positivo y VHS elevada. ¿Cuál es el mejor predictor de progresión estructural? Esto se refiere de daño articular. El PCR, tal vez. Anticuerpos anti-CCP. Exactamente. Los anticuerpos anti-CCP, cuando están positivos y en títulos altos, predicen que va a ser una artritis muy erosiva. ¿Ya? Para que ustedes sepan. ¿Estamos claros? Sí. El resto de las cosas no me predice nada. Y ahí está. Los anticuerpos anti-CCP son los mejores marcadores específicos de la agresiva. Su presencia justifica tratamiento temprano. ¿Ya? Entonces, ustedes, si tienen una sospecha de artritis, le piden factor reumatoide, anti-CCP, y si salen los dos positivos, inician tratamiento inmediatamente y derivan al nivel secundario. ¿Ya? Bien. Paciente de 35 años consulta por dolor en las falanges distales. Uñas con pitting. Lesiones cutáneas eritemato escamosas en los codos. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Artritis psoriásica. Artritis psoriática. Ya, acá todos. Artritis psoriática. Muy bien. El pitting, las lesiones en los codos de psoriasis. Entonces, un paciente que empieza con artritis y tiene psoriasis es artritis psoriática. Sí, pueden hacer artritis reumatoide, pero es muy poco probable. Generalmente se van para ese lado. ¿Ya? Y estos pacientes responden a AINES y DMARDS, que son los modificadores de enfermedad. ¿Ya? Pacientes con lupus presenta una disminución del complemento C13C4 y una elevación del anti-DNA. ¿Qué significa esto? El lupus está activo. Actividad lúpica elevada. Eso. Muy bien. Ya ahí me escucharon. Habíamos conversado que el anti-DNA sirve para actividad y si está alto y el C13C4 bajo, uno u otro, ojo, pueden ser los dos, uno sabe que está activo. Ojo con esto. Si yo tengo un paciente que tiene el anti-DNA un poco alto y el C13C4 un poco bajo y yo lo controlo en, no sé, 3 meses y persiste con el anti-DNA un poco alto y el C13C4 un poco bajo, pero en la misma cantidad, es decir, que no aumentó esa diferencia y la paciente se siente bien, es una paciente que vive con esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Cuando tengo exámenes seriados, porque a veces se le piden seriados en los controles, tengo que ver que hay una diferencia con los exámenes anteriores. Si el examen es igual, por más que sea un poquito bajito, no implica actividad, implica que la paciente vive así. ¿Ok? Tiene que haber un cambio para yo decir que está activo. ¿Estamos claros? ¿Se entendió esa parte? Sí. Bien, Sí. fantástico. Se entendió. Muy bien. Paciente con lupus presenta una disminución del complemento C13C4 y elevación anti-DNA. ¿Qué significa este hallazgo? Lo que ya les conté, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo y permite evaluar la respuesta de tratamiento también. Bueno, para eso se usa, ¿no es cierto? Yo le inicio tratamiento y voy viendo que cambien estos valores. Paciente con artritis reumatoide presenta una desviación cubital de los dedos, subluxaciones y rigidez matinal prolongada. ¿Cuál es la principal causa de estas deformidades? No sé. Una destrucción crónica e La destrucción sinovial crónica y Exactamente, ¿no inestabilidad. es cierto? No sé. Los pacientes con artritis reumatoide clásicamente presentan una destrucción sinovial crónica y se empiezan a luxar las articulaciones, por eso tienen esas desviaciones y esas deformidades, ¿ya? La osteoporosis no genera eso, la condromalacia tampoco, la tenosinovitis infecciosa es dolorosa, pero no genera destrucción sinovial ni articular, y la fibromialgia ya le conté que no tiene nada inflamatorio, ¿cierto? Entonces, característico del artritis reumatoide, destrucción sinovial
y articular, ¿ya? Y se subluxan las articulaciones, ¿ya? Y en general esto tienen alteraciones clásicas como la desviación cubital o mano en ráfaga, cuello de cisne, el butonier, y se tratan con modificadores de enfermedad. En un paciente con espondilitis anquilosante consulta por rigidez lumbar y dolor nocturno, ¿qué imagen es la más útil para el diagnóstico inicial? La C. Radiología. Perdón, dijeron B, D O A. o A. La C. A. Una C. Ya. Es característico en las pelviespondilopatías y específicamente en la espondilitis anquilosante la sacroileitis, ¿ya? Es decir, se inflama la articulación sacroiliaca, eso es lo más característico, ¿ya? Entonces, la primera cosa que yo voy a hacer es pedirle una radiografía de pelvis de articulaciones sacroiliacas. Si esa no sale alterada y yo todavía creo que el paciente tiene una espondilitis anquilosante o una pelviespondilopatía, le voy a pedir una resonancia sacroiliaca. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta correcta. La radiografía lumbar, el TAC de columna, la resonancia lumbar, esas cosas no sirven. Siempre se tiene que pedir o radiografía de pelvis de articulaciones sacroiliacas, que se pone de esa manera en la orden, o una resonancia lumbar con contraste. Una resonancia lumbar sacroiliaca. ¿Ya? Se tiene que poner de la misma forma. ¿Ok? Perfecto. Mujer de 40 años con lupus refiere caída del cabello, fotosensibilidad y empeoramiento de las artralgias. ¿Qué hallazgo de laboratorio indicaría actividad lúpica? La D, anti-DNA elevado, se trae y se está robado. La D. Perfecto. Parece que esto ya lo tenemos dominado, equipo. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que ya sabemos que si un paciente puede tener actividad lúpica positiva, va a tener un anti-DNA elevado, un complemento bajo y muy diferente a los anteriores, ¿no es cierto? Eso recuérdenlo siempre. Paciente de 58 años con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexato consulta por tos seca y estertores inspiratorios basales, disnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La C. La C. Bien, ¿no es cierto? Es lo que habíamos conversado previamente, ¿ya? Si no está el metotrexato metido acá como opción, nosotros tenemos que contestar enfermedad pulmonar intersticial asociada a AR. Muy bien. Entonces, la AR puede producir enfermedad pulmonar intersticial, especialmente en pacientes con AR seropositiva y de larga evolución. Esto ya no es tan así, pero vamos a creerle esto. También puede ser inducida por el metotrexato, que eso ya casi no ocurre, ¿ya? Porque antes a los pacientes con enfermedad pulmonar no se les da metotrexato, ahora sí les damos, ¿ya? Se manifiesta con disnea progresiva, tos seca y estertores tipo velcro. El TAC de alta resolución sin contraste es lo que hacemos para estudiar, ¿ya? Paciente con dolor lumbar inflamatorio, HLA-B27 positivo y antecedentes familiares de psoriasis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Sí? La C. Claro, un dolor, acuérdense que el lumbago inflamatorio siempre tenemos que tener en la cabeza que puede ser una pelvis espondilopatía o una espondiloartrosis indiferenciada, ¿ya? Y si tiene HLA-B positivo y no sabemos más cosas y no es más específico, porque solamente tiene dolor lumbar y tiene como psoriasis, qué sé yo, es una pelvis espondilopatía o espondiloartritis indiferenciada, ¿ya? Gota no es porque duelen los pies, lumbalgia mecánica no porque es un lumbago inflamatorio, la artritis reumatoide no duele la espalda y la artritis séptica no es de estas características,
¿Ya? Entonces tenemos el dolor lumbar inflamatorio, HLA positivo, con los antecedentes familiares de enfermedad inmunomediada van a orientar a este diagnóstico de espondiloartritis. Cuando no cumple criterios completos de espondiloartritis anquilosante o de artritis psoriática, se clasifica como indiferenciada. ¿Ya? Paciente con diagnóstico de lupus presenta cefalea, convulsiones y alteración del estado de conciencia. ¿Cuál es la causa más probable? Neurolupus. Lupus neuropsiquiátrico. Efectivamente, un neurolupus, ¿no es cierto? Es poco probable que sea una meningitis bacteriana porque no cursa con estas convulsiones y cosas así. Los tumores cerebrales no son tan rápidos. El hematoma subdural va en general con trauma o paciente anticoagulado, pero es más un HCA en ese caso. Y las crisis hipertensivas te van a dar el antecedente de hipertensión. Esto claramente es un neurolupus y es súper grave y hay que tratarlos con ciclofosfamida, ¿ya? Una de las manifestaciones más graves del lupus. Entonces, el lupus en el sistema nervioso central provoca convulsiones, psicosis, accidentes vasculares y encefalopatía. Se agrupa como neurolupus, como dijeron, y requiere tratamiento inmunosupresor urgente. Hombre de 55 años con dolor de rodilla y historia de gota. La radiografía muestra lesiones con borde sobresaliente o en saca bocado. ¿Cuál es el diagnóstico? Artrosis gotosa crónica. Efectivamente. Artrosis gotosa crónica. Eso que es una erosión sobresaliente o en saco bocado es un TOFO. ¿Ya? Y es la clásica manifestación de las artritis gotosas. ¿Ya? Y a estos pacientes les vamos a bajar el ácido úrico, les vamos a dar tratamiento para que no explote de nuevo el ácido úrico y todo eso. ¿Ya? Entonces, la artropatía gotosa crónica produce erosiones con imágenes de escleróticas y de bordes sobresalientes en saco bocado, sin pérdida simétrica del espacio articular, o en que la pérdida simétrica del espacio articular es de la artrosis. Es característica de la gota controlada, el diagnóstico se apoya con clínica y, si es necesario, artrocentesis, cuando está inflamada, ¿no es cierto? Paciente de 63 años con dolor lumbar crónico, limitación funcional, sin signos inflamatorios. ¿Cuál es la causa más probable? A. La B. La D. Lumbalgia mecánica degenerativa. Claro, el clásico paciente no es un paciente joven, no tiene un lumbago inflamatorio, ¿ya? Tiene un poco de limitación funcional, pero es un paciente que tiene un lumbago crónico y es mecánico, que es lumbalgia mecánica degenerativa. ¿Ya? Esas son las características. La espondiloartritis anquilosante es una enfermedad inflamatoria y él no lo tiene. La artritis reumatoide no afecta a la columna, la radiculopatía tiene irradiaciones características y la fibromialgia tiene puntos de gatillo. Entonces, nos quedamos con la lumbalgia mecánica. ¿Ya? Y en verdad es la causa más frecuente de dolor lumbar, ¿ya? Nosotros ponemos acá mucho la inflamatoria para que ustedes la sepan diferenciar. Y eso sería, chicos. Gracias, doctor. No sé si quedan con alguna duda importante. Gracias, doctor. Gracias, doctor.